momento, Señor, la capacitación, Señor, para nuestras vidas, Señor, para la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por el maestro. Gracias, Padre Santo, por cada una de las vidas de mis hermanos que están presentes, aquellos que se van a unir, Padre mío, y por aquellos también que se irán uniendo, Señor, en el camino. Aquí sea la honra, la gloria, Padre mío, y que tu bendición, Señor, sea, Señor, impartida en cada corazón, Señor, a través de la distancia, Señor, en este momento, pero que tu bendición igual nos alcance, Señor, a través de la enseñanza. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Está muteado. Ahí sí. Muchas gracias, hermanos, por estar presentes. Hay un lapicero en el piso. No sé, amén, hermanos. no sé, para nosotros es un mini caos cada vez que iniciamos las clases, porque Cindy tiene que estar ayudando a la pastora para conectarse, ayuda a los hermanos que no entienden, y hay que estar entre la videollamada, estar por WhatsApp orientándoles, yo por acá armando la otra reunión, así que es un mini caos. Las hermanas a veces dicen, hermana, no nos veo, pero si la vemos, no, es que ustedes no me escuchan ni se están escuchando. Entonces uno va, tiene todo ese caos ahí que está ocurriendo entre ellas, así que pero le damos gracias al Señor por la disposición de cada uno de ustedes de querer ser parte de este tiempo de oración, este tiempo de comunión. Amén. Nosotros veníamos viendo la semana pasada básicamente el relato de Génesis capítulo 2. Estábamos analizando un poco, también analizamos un poco la estructura del Génesis capítulo 1. ¿Por qué quiero quedarme con esta lámina? Primero que todo, porque en Génesis capítulo 2, versículo 15, nos va a dar las directrices de qué es lo que quiere Dios del hombre, qué es lo que quiere Dios del ser humano al ser creado. Nosotros observábamos en el capítulo 1 algo diferente que tenía que ver directamente, denme un segundo, quiero ver para cambiar esta laminita. ¿Ve? Están viendo, ¿cierto? La lámina. Creo que aquí yo tengo que salirme para que ocurra eso. Allí, ¿cierto? ¿La ven o no? ¿O se ve cortada? ¿Se ve entera o cortada? Entera. No está entera, está cortada. No, está cortada, se le falta. Solamente ustedes pueden ver la parte que dice Génesis capítulo 1. Sí, es un relato teocéntrico. Hasta ahí solamente ven eso, ¿cierto? Ya. No vemos la imagen completa. Ok, bueno, vamos a analizar entonces nuevamente. ¿Y por qué me quiero hacer hincapié en esta parte? Porque muchas veces nosotros nos preguntamos, y en esto quiero que usted pueda poner atención, y si nace alguna interrogatoria a partir de esto, que podamos a lo mejor ir descubriéndola. Cuando uno quiere encontrar el origen de las cosas, o cómo realmente se deben hacer, o cómo realmente queremos o quería Dios que fuera, tenemos que ir a los inicios. Entonces, para poder entender qué es lo que quiere Dios cuando Él crea, qué es lo que quiere Dios con su creación, qué es lo que quiere Dios de la humanidad, tenemos que sin duda ir al libro de Génesis. El libro de Génesis nos va a hablar directamente de cómo es la creación. Por eso que, haciendo un breve resumen, en el Génesis capítulo 1 nos dábamos cuenta que tenía esta directriz de que Dios era el que estaba creando, Dios decía que algo se hiciera y Dios veía que era bueno. Es una constante que se ve en el relato de Génesis capítulo 1. Es un relato dentro del plano poético, dentro de la gramática de aquellos tiempos, y debemos entenderlo como tal por cómo es la figura literaria que nosotros estamos leyendo. Entonces, ¿qué es lo que busca el escritor bíblico en este momento? Es resaltar la figura de Dios como un Dios creador, como un Dios que sostiene, como un Dios que diseña y como un Dios que lo que hace es algo bueno. Es decir, Dios no deja nada inconcluso. Más allá de que el relato de Génesis en el capítulo 1, verso 1,
en la originalidad del texto, que está en el idioma original, nos va a decir que Dios constantemente está creando. No es un acto de pasado, no es un acto de que Dios hizo algo y quedó allí. No, lo que está tratando de decir el escritor bíblico, cuando Dios crea los cielos y la tierra, ¿qué nos dice esto? Que Dios está constantemente creando. Dios no es un Dios limitado. ¿Y por qué? Usted me dirá, hermano, ¿qué tiene que ver esto con el liderazgo? Yo le dije a usted, téngame paciencia porque vamos a llegar hacia esos puntos. Pero lo primero que tenemos que entender, si nosotros somos siervos, si nosotros somos líderes, si nosotros servimos en un área, tenemos que entender primero a quién servimos y a qué lideramos. Si no entendemos a quién servimos, hermanos, vamos a servir cualquier cosa. El hermano Miguel en un momento, no recuerdo si fue la clase pasada o la antepasada, pero va a ser en memoria y se va a recordar mucho más, que él decía esto, que tenemos personas dentro de la iglesia que lideran por liderar, pero no tenemos unas personas que lideren desde el servicio. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, para poder entenderlo tenemos que ir al origen. Si nosotros no conocemos, si no entendemos a quién servimos, difícilmente vamos a poder servir de buena forma, porque si no simplemente seremos personas llenas de buenas intenciones. ¿Me explico con eso, hermanos? Que es lo primero que quiero que vayamos entendiendo. Y esto lo hago para poder entender por qué estoy haciendo hincapié en el Génesis capítulo 1. Entonces, tenemos a este Dios que está creando constantemente, que todo lo que crea y diseña y hace es bueno. Entonces, cuando aparece realmente quien se equivoca, quien hace que las cosas no sean buenas, eso lo vemos más adelante con la caída del hombre. Entonces, si ya sabemos que el Génesis capítulo 1 es un relato puramente y enteramente teocéntrico, pondrá a Dios como un Dios creador, pondrá a Dios en el lugar que le pertenece y lo va a poner en el lugar que Él es el centro para nosotros poder entender que todo lo creado y todo lo que está hecho se sostiene por Él y para Él. Amén. Nos vamos a ir ahora al relato. Voy a mostrarle un poquito ahora la segunda lámina, o la misma lámina, solamente que allí creo que sí la pueden ver bien. El Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, como decíamos hace un momento, y la clase pasada más bien dicho, hablábamos un poco que es un relato que empieza a poner al hombre más en el centro del relato. ¿Y por qué lo podemos ver? Porque dentro de las primeras cosas creadas es el hombre. El relato bíblico parte diciendo que vamos a leer el capítulo 2, del versículo 4 en adelante. Dice, estos fueron los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. Dice el verso 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y escuchen esto en el verso 7, capítulo 2 del libro de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló con su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí el relato del hombre aparece mucho más temprano. En este relato el hombre aparece como una figura que está destinada a trabajar directamente todo lo que Dios comenzará a crear. Entonces, si tenemos que en el Génesis capítulo 1 a este Dios creador, formador, el centro, en el capítulo 2 tenemos un relato más antropocéntrico, es decir, el hombre pasa a ser el centro de este relato. Me voy explicando, hermano, no quiero que se confundan, por lo cual si alguno tiene una duda, por favor, este es el momento. Vamos hacia el liderazgo, pero quiero que vayamos entendiendo esto. ¿Alguien quiere añadir algo, sumar algo, incluso a lo que estamos explicando?
¿O vamos bien? Recuerden que yo no puedo verlos a todos aquí en la pantalla, así que si alguien quiere intervenir, por favor encienda su micrófono. Bueno, continuamos. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, al ver este relato, comenzamos a darnos cuenta, por lo tanto, qué es lo que el escritor bíblico quiere plasmar del hombre en la creación. Entonces, ¿hacia dónde debemos apuntar con esto? Al ser el hombre el objeto creado, quien está diseñado para administrar, que era lo que veíamos en el relato de Génesis capítulo 2, verso 15. Si alguien lo tiene, por favor que encienda su micrófono y lo lea, para que podamos irnos sumando un poquito. Génesis capítulo 2, versículo 15. 15. Ahí estamos. Amén, hermano. Adelante, hermana. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Entonces aquí tenemos la primera labor que nos invita Dios a trabajar. Hermanos, hasta este instante el relato bíblico todavía no habla de la caída del hombre. Todavía no habla de que el hombre cayó. Ubicándonos un poquito en la línea de tiempo, la línea temporal, si queremos decirlo, de los relatos del Génesis, todavía el hombre no ha caído. Y si el hombre todavía no ha caído, ¿qué nos quiere decir este relato bíblico? Que fuimos creados para trabajar. Fuimos creados para cuidar. Fuimos creados con el fin de nuestro Creador para que labráramos y guardáramos la tierra. Es decir, ¿cuál es el instinto, esencia del ser humano al ser creado por Dios? Es trabajar lo que Dios ha puesto en sus manos y a cuidar lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si queremos entender el origen de lo que es una creación de Dios y un siervo de Dios, tenemos que ir aquí, porque aquí comienza la esencia con la que fuimos creados. Fuimos creados para trabajar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y a cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque ya vimos que lo que Dios hace es bueno. Entonces, usted y yo somos algo bueno. Y si Dios dijo que usted y yo debemos trabajar la tierra y debemos cuidar la tierra, es decir, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, es porque eso es bueno. Entonces Dios a usted nunca le va a dar una tarea que usted no pueda hacer. Y aquí comenzamos un poquito a alinearnos con la pregunta que el hermano Carlos hacía la semana pasada cuando consultaba. ¿De qué forma esto lo vamos a alinear o vamos a llegar al punto de meta de que esto esté alineado con el liderazgo? Si queremos entender el liderazgo como servicio dentro de la obra del Señor, tenemos que entender el origen. Y para poder entender el origen tenemos que ir a estos dos puntos, a estos dos capítulos, a estos dos ejes. Un relato que nos muestra a Dios haciendo todo perfecto y un segundo relato que nos muestra al ser humano y la función que éste debe tener. Entonces, si nosotros queremos entender la esencia, porque recuerden que la primera parte de los estudios bíblicos es el liderazgo bíblicamente hablando. Y bíblicamente hablando, lo primero que debemos entender es que Dios ha puesto en sus manos una obra en la cual usted debe trabajar y cuidar. No existe un líder y no puede existir un líder que no esté al servicio con esta esencia. Si usted en algún momento tiene un puesto de liderazgo, sea cual sea, en la iglesia no solamente hay damas, varones, jóvenes y niños, hay un montón de áreas más y necesitamos que la iglesia siga creciendo. Y para eso necesitamos que primeramente podamos entender que un líder solamente es un servidor del Señor si entiende estos dos ejes centrales. Fuimos llamados a cuidar y a trabajar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios puso a Adán a trabajar en el Edén.
a cuidar la tierra y a trabajarla, a que diera frutos. Entonces, el trabajo de personas como usted y yo es trabajar y cuidar para dar frutos, y frutos sanos, porque cuando usted cuida la tierra, va a venir un fruto sano. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermano? ¿Alguien quiere consultar, añadir algo? Por favor, con toda confianza, hermano. Este es nuestro tiempo para poder dialogar de la Escritura. Me voy explicando. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? Amén. Miren, tiempo atrás tuve la oportunidad de trabajar con líderes de jóvenes. Hoy en día tengo el privilegio y el honor de trabajar junto a Cindy, ministrando la juventud de nuestra iglesia. Y fíjense que en una ocasión tenía que ir a una reunión, y yo no sé si ustedes recuerdan ese lugar cuando uno va llegando al cruce de San Pedro, donde pasa el tren. Hoy en día hay una rotonda, ¿ya? Como no puedo verlo a todos, imagino que sí lo recuerdo. Miren, iba en ese momento yo en la micro, iba a la reunión y era un día feriado. Y recuerdo que estábamos los líderes citados, y hubieron líderes que directamente dijeron: no, yo no voy a ir porque es feriado, destino el tiempo para otras cosas, ¿se entiende? Pero cuando llego a ese cruce, estaba yo en la Comercial Guerra y miro a mi derecha, y yo no sé si ustedes recordarán, pero ahí normalmente plantaban lechugas o acelgas, no sé, pero más o menos recordarán quizás donde les digo. Y a mí se me vino algo a la mente, porque en ese momento había una persona trabajando la tierra. Y yo dije: uy, qué increíble, porque en realidad esa tierra y ese fruto que no podía esperar que era día feriado, es decir, a la planta o al fruto, más bien dicho, no sé si estará bien dicho, pero la lechuga no podía esperar que era un día feriado porque había que trabajarla. ¿Qué quiero decir con esto? Los frutos y la tierra no va a descansar. Por lo tanto, si Dios nos llamó a trabajar y a cuidar la tierra en donde Él nos puso, significa que el descanso queda en un área diferente a decir si es que puedo o no puedo, porque nuestro primer llamado es a cuidar la tierra que donde Dios nos puso. En un tiempo atrás, recuerdo que tuve la bendición de predicar en nuestra iglesia, y prediqué acerca del Edén, donde Dios te plantó a ti y donde Dios me plantó a mí. Y estamos llamados y destinados a cuidar lo que Dios nos dio, a proteger y a trabajar. Entonces, amados hermanos, cuando vemos este relato bíblico, podemos encontrar la esencia pura de lo que Dios quiere para quienes ha llamado a su servicio. Porque una cosa en particular ocurre cuando nosotros entramos mucho más en la profundidad de este texto bíblico. Yo les comentaba hace la clase pasada, nosotros no tenemos el tiempo para poder analizar el libro de Génesis verso por verso del capítulo 1, ni tampoco el Génesis capítulo 2, pero sí podemos dar unos matices de la riqueza o de lo que quiere decir el relato bíblico. Yo sé que más de alguno aquí lo habrá escuchado, entonces si alguien lo sabe, por favor encienda su micrófono y gánese una estrellita y me va a decir qué significa Adán y qué significa Eva. ¿Alguien sabe el significado de Adán y Eva? Usted sabía que normalmente los nombres bíblicos, y aquí yo le voy a dar una tremenda tarea para la casa, usted se va a tomar el tiempo de averiguar qué es lo que significan los nombres en la Biblia.
Todo nombre en la Biblia tiene un significado, sobre todo los del Antiguo Testamento. Y cuando usted haga eso, usted se va a dar cuenta de un detalle maravilloso, una riqueza pero enorme, amado hermano. ¿Alguien sabe lo que significa? Hermana Cristina, adelante. Adán. Ay, a ver, espérenme un cachito. Sí. Eva es la que da vida. Amén. Y Adán es humano. Amén. En el relato antiguo, ustedes sabrán que el texto bíblico originalmente lo podemos resumir en dos partes. Es decir, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en un griego. Desde allí, hermanos, hay diferentes dialectos de los cuales podríamos quizás descubrir un poquito más, pero básicamente ese es los idiomas que encontramos. El término Adán, en el hebreo es Adama. Ese término hebreo significa humanidad. Y en el término de Eva es Ewa, que significa la que da vida. ¿Qué significa esto? Cuando Dios está hablando a Adán, y aquí yo sé que usted está pensando lo que yo voy a decir. Sí, mi amado hermano. Adán en este caso significa humanidad. Entonces, cuando Dios le está dando una orden a Adán, está hablando a la humanidad. La humanidad deberá cuidar y labrar y trabajar la tierra. Entonces, vamos comprendiendo que todo lo que tiene que ver con el origen de lo que Dios quiere de sus líderes y servidores es que sean hombres y mujeres dispuestos a trabajar y a cuidar lo que Dios ha puesto en sus manos. Vamos con las primeras conclusiones. Hermano Carlos Cepeda, adelante. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. También, para complementar un poco, hay estudios que sugieren que el origen también de Adán es tierra y suelo, y eso está en concordancia, digamos, con lo que estamos estudiando en este momento, que es trabajar y cuidar la tierra. Solamente quería eso agregar, que también hay estudios que sugieren que el origen etimológico es tierra y suelo, y tiene mucho sentido en realidad. Eso, hermano. Muchas gracias, hermano Carlos. Por favor, hermano, si alguien quiere añadir algo más, todo va enriqueciendo esta clase, todo. Una pregunta, una acotación, todo lo va enriqueciendo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Bien. Vamos con las primeras conclusiones. Esta clase va a ser un poquito más breve porque quería centrarme en que pudiéramos entender el origen de todo esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que Dios quiere de aquellos que están llamados a servir en algún área? Esto es, a trabajar y a cuidar. Sea cual sea el área en que usted esté llamado a servir, usted, esa es la primera esencia que debe hacer o debe tener, cuidar y trabajar. Pero ojo, aquí viene el pero. Lo importante de aquí es qué es lo que estamos trabajando y cuidando. Y fíjese esto, lo que usted está trabajando y cuidando es la creación perfecta de Dios. El relato bíblico, por eso quise hacerle esta breve comparación entre el 1 y el 2. Hay muchísimo más, hermano, muchísimo más, pero por favor, en honor al tiempo y a la dedicación, sé que vamos a tener un tiempo. Nuestro hermano Manuel, que también es un tremendo maestro en la palabra, vamos a tener tiempo en donde vamos a definir qué es lo más necesario para la iglesia dentro de los puntos a seguir estudiando.
hoy, lo primero que debemos entender, la primera conclusión, que la tierra que usted va a trabajar y debe cuidar es esa tierra perfecta que Dios creó. Es decir, donde Dios lo pone, usted va a tener que trabajar de la forma más humilde, porque es la ordenanza de Dios y es la creación de Dios. Necesitamos siervos y siervas que estén dispuestos a servir con esta pureza de corazón. Esta pureza que tiene que ver con un despojo de decir qué es lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere. ¿Qué es el origen de todo esto para poder entender la esencia de un líder llamado por Dios? Es esta: servir en el sentido de trabajar y cuidar. Les pongo un ejemplo. Tuve la oportunidad de conocer a personas que han sido cuidadores de fondos, personas que han estado a cargo de los portones a la entrada de estos fondos antiguos. Y recuerdo que uno me decía algo bien particular y a mí me llamó la atención porque yo dije, uy, se me encendió la chispita y yo dije, esos somos nosotros. Y él me decía que el dueño del fondo le tenía una casa ahí a él. Él estaba con su familia y él lo que podía hacer era trabajar y cuidar toda la tierra que estaba ahí, cuidar los animales, etcétera. Y le decía el dueño, cuando tú quieras un animalito para comer, hazlo. Sacrifica un animalito, por decirlo de alguna forma, haz un asadito para tu familia. Cuando necesites sacar verduras, saca. Entonces, el dueño del fondo le decía, adelante, hazlo, yo te doy el permiso para que tú lo hagas, pero tú tienes que cuidarme mis animales, tienes que cuidar mi tierra, tienes que mantener cercado. Si tú ves que en algún lado se rompe el cerco, tú tienes que estar al pendiente. Tienes la casa aquí, puedes vivir tranquilamente y disfrutar de lo que es estar aquí. Hablaba con un tío mío también, que él estaba a cargo de un portón y me decía exactamente lo mismo. Pero recuerdo que uno de ellos me dijo algo: tú puedes hacer lo que estimes conveniente, levanta tu casita, arréglala, come las cosas de aquí, pero no te olvides que yo soy el dueño. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Nosotros tenemos todo el privilegio de ser llamados hijos de Dios y disfrutar de esta bendición maravillosa que tenemos de ser hijos de Él y disfrutar sus bendiciones. Sin embargo, hay algo que no podemos olvidarnos, que aun cuando Dios nos ponga como pastores, que aun cuando Dios nos ponga como líderes, que aun cuando nos nombren como servidores en algún área, sea cual sea el puesto, Él sigue siendo el dueño. Y nosotros estamos llamados para cuidar, proteger y trabajar lo que es de Él. Entonces, amado hermano, vamos comprendiendo un poco qué es realmente lo que quiere Dios de alguien que es llamado líder. Porque hoy en día el término líder lo podemos, como bien decía el hermano Carlos, como bien conversábamos, podemos encontrarlo de diferentes formas como el mundo dice que es un líder. ¿Qué es lo que el mundo nos dice? ¿Qué es lo que la sociedad nos dice? Pero ¿qué es lo que quiere Dios de aquellos que está llamando a su servicio? Y ahí está la diferencia. Porque el líder humano, socialmente hablando, lo hace por un destino propio, con una finalidad propia, por una finalidad de un sueldo, de un salario, por intereses personales o intereses de otros. Sin embargo, aquel que está llamado a servir a Dios lo hará por un desinterés personal absoluto y donde mirará a aquel que es dueño de todo, creador de todo, poniéndose al servicio a Él para hacer no lo que el líder o siervo quiere hacer, sino lo que Dios quiere hacer. Entendiéndolo de esa forma, podemos matizar y observar que las personas que estamos llamados a servir, estamos llamados a servir no como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Amén. Hermanos, amados hermanos, por favor, ¿alguien tiene alguna duda, algo que acotar en este momento?
¿Quedamos bien? ¿Quedamos claritos? ¿Se entendió? Como yo le decía al hermano Carlos, porque justo estábamos terminando y el hermano Carlos tiró la premisa la semana pasada antes de irse y nos adelantó la clase de hoy. Yo le dije, sí, para allá vamos. Así que por eso pregunto, porque el interés de hoy era poder comprender este matiz del Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Empezar a hablar desde el origen de lo que Dios quiere. ¿Quedamos claros, hermanos? ¿Alguien quedó con alguna duda, algo que acotar? Creo que quedamos bien esta clase. Como les dije, va a ser un poquito más breve porque quería centrarme solo en esto. ¿Sí? ¿Bien? Oigan, ¿les parece que sonriamos un poquito? La hermana Luz levantó la mano, no sé si le está levantándole la mano a alguien, pero antes, hermana, sonrían un poquito para que nos saquemos una fotito. Peínense si es necesario, hermanos, acomódense, sonrían, hagan como que están disfrutando la clase, hagan como que digan, wow, esto es tan tremendo, tan grande lo que Dios está mostrándonos, cosa que la gente se entusiasma. ¿Les parece? Sonrían, hermanos, que Dios les bendiga. Ah, no, esperen, me equivoqué. Apreté otra tecla. Ahora sí. Hermana Luz, adelante. Quería comentar algo usted. ¿No? Ah, me salía que alguien había levantado la mano, por eso. Hermano Carlos. Ah, hermano Carlos, adelante. Hermano, probablemente yo me esté adelantando, no sé. Adelante, nomás, hermano. Pero con el afán, digamos, de que el estudio tenga la mayor participación y sea interactivo, por decirlo así. Bueno, que yo quería señalar hacia dónde ya vamos, ya que entendemos que estamos para el concepto de trabajar y cuidar la creación perfecta de Dios. Y trabajar ya supone, digamos, una acción que es mérito a lo que nosotros podamos hacer. Y esa acción también nos lleva a otros conceptos que tenemos que tener esa entrega, sacrificio, voluntad y muchas otras condiciones para desarrollar de buena forma ese trabajo, digamos, porque es un trabajo especial y un liderazgo que difiere, digamos, con el liderazgo del mundo secular. Por tanto, ese trabajar finalmente, a mi juicio, se traduce en servir. Y tenemos un ejemplo muy claro de Pablo, llamado antiguamente Saulo de Tarso. Tenemos un ejemplo que él se autorrefirió como el más pequeño para este afán, para este propósito, para servir. Entonces, probablemente yo me he estado adelantando un poco, pero yo creo que para allá sigue, digamos, el hilo conductor de este estudio. Pero más que nada era para complementar en el buen sentido de la palabra. Eso, hermano. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Creo que vamos caminando. Yo creo que cuando uno comienza un proceso de estudio, sobre todo bíblico, creo que uno se toma de la mano de Dios, no de quien esté por delante enseñando, sino de la mano de Dios, y juntos caminamos hacia el destino. Como bien, esto tiene que llegar a un cierre, a un destino. Más allá que ya estamos comenzando a ver un poco qué es lo que estamos hablando, pero esto está llevándonos hacia un destino. Y ese destino tiene que ver mucho, que debemos entender que tiene que ver mucho más que con una cuestión personal. Mucho más allá de que si yo voy a ser un bueno o un mal líder, o si soy un bueno o un mal líder. No tiene que ver con eso, no tiene que ver si es que cumplo con las expectativas de lo que el mundo dice. Por ejemplo, a mí, hermanos, como me gusta mucho el tema de leer, yo voy leyendo pequeños artículos, hago pequeños cursos breves de liderazgo para conocer un poquito más acerca de esto.
pero toda herramienta puede ser útil, todo. Sin embargo, todo queda por debajo de lo que cuando Dios comienza a trabajar y a diseñar qué es lo que Él quiere. Y para nosotros saber qué es lo que Él quiere, solamente, amados hermanos, lo vamos a tener aquí. Y nosotros podemos aplicar herramientas, podemos aplicar también métodos que nos podamos encontrar dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, para poder liderar o del mundo secular. Sin embargo, van a ser cosas que están por debajo de lo que Dios quiere. Como bien dice el hermano, vamos hacia un camino, hermanos. Y quizás este camino, algunas cosas vamos a tener que quebrar un poquito de lo que tradicionalmente tenemos, y que cosas que personalmente tenemos que quebrar para que Dios trabaje. Somos ese barro, nunca lo olvide, hermano, somos un barro. Estamos permanentemente siendo moldeados, no por nuestra liturgia, no por nuestro propio pensar, no por nuestra propia doctrina. Somos moldeados por el Creador, por nuestro Padre. Amén, hermanos. Así que usted nunca sienta que quien les está hablando le está diciendo: usted tiene que ser el líder que yo les digo que tienen que ser, o tienen que ser los servidores que yo les digo que tienen que ser. No, para nada. Estamos caminando tomados de la mano de Dios hacia lo que Dios quiere. Y usted tiene que ser el servidor que Dios quiere. Usted tiene que ser el líder que Dios quiere. Amén, hermanos. Bueno, amados hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir. Y les agradezco enormemente, hermano, el tiempo que ustedes destinan. Yo estoy pasando una listita. La gente no lo sabe, pero usted está quedando en el libro de la vida aquí en este momento, para que al final de este curso usted pueda saber si usted estaba inscrito o no en este libro, con su asistencia o no, amado hermano. Así que muchas gracias. Vuelvan a sonreír un poquito, porque ahora la voy a sacar donde estamos solos nosotros. Así que sonrían, que Dios les bendiga. Se nota la alegría de poder estar en este momento. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición. Nos vemos el día viernes a compartir un tiempo en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga, un abrazo enorme y que tengan un buen descanso. Amén. Hermana Cristina, adelante. Hermano, Jaime no pudo participar porque no ha llegado del trabajo. Se entiende totalmente, hermano. Y muchas gracias por avisarnos, porque para nosotros también es importante saber el motivo de por qué no están, para poder también saber a quiénes llegar. Muchas gracias. Pensé que iba a alcanzar a llegar, pero aún no ha llegado. Mire, de todas maneras, hermanos, creo que Miguel estaba trabajando el tema de todas maneras, nosotros, deme un segundo, ahí sí. De todas maneras estamos subiendo esto a YouTube con la finalidad no de ser famosos nosotros, sino que es la forma de que nosotros podamos tener en una plataforma estos videos, porque si los mandáramos, hermanos, son pesadísimos. 1 hora de un video en un celular es pesadísimo. Así que subiéndolo a YouTube es mucho más fácil. Así que gracias, Miguel, por este tremendo aporte que nos hace a la iglesia. Amén, hermanos. Muchas gracias, un abrazo grande, que descansen y muy, muy buenas noches. Se como la caleta.